Comienzo como pidiéndole a Dios entonces al Espíritu Santo que me llene y que me inspire lo que Dios quiera que yo hable y lo que sea bueno para que la gente, lo que la gente necesita o lo que va a ser bueno para los corazones que escuchar, oír. Le pido al Espíritu Santo que me llene y que sea el Espíritu Santo de Dios quien hable en mí. Mira, yo conocí la misión Rúa hace como 4 años, tal vez, en pandemia. Yo era azafata en Qatar y llegó la pandemia. Entonces llegó el momento preciso como Dios dice, pues alguna vez leí un mensaje en el que él decía que esa pandemia iba a acercar muchos corazones a él y lo veo. Entonces ahí conocí al padre Claudio, estaba en un grupo de jóvenes y comencé a escuchar del ayuno y yo llevaba muchísimos años sintiéndome como que no era feliz, como que no encontraba, como que estaba deprimida, como que vivía como en automático y tenía una vida aparentemente, digamos que feliz porque era azafata y volaba por todo el mundo y vive en hoteles 5 estrellas y el gran salario pero por dentro no estaba bien y cargaba con muchas cosas desde que era muy niña. Entonces eso como que no lo deja a uno, es como un lastre que no te deja como ser feliz realmente. Y llevaba muchas cosas escondidas en el corazón que no sabía cómo sacar. Entonces un día escuché en una misa que decía, yo te llevaré al desierto y te hablaré, algo así decía. Y yo sentí ese pedazo de la misa era para mí. No sé cómo, ahí entendí cuando la gente decía, Dios me habló. Yo no entendía que Dios le hablaba a uno a través de la Biblia, pero yo sentí que esa palabra era para mí. Yo te llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón. Y yo dije, "Oh, Jesús me va a llevar a algún lado". Y después entendí que era el ayuno. Entonces a... Tenía amigos que estaban en la misión Rúa, comencé a entrar a los grupos, a escuchar los testimonios y me quedaba aterrada. Pero un día dije, bueno, yo nunca he sido de ver cosas raras ni sobrenaturales, pero yo sentía a Jesús desde niña, entonces me voy a lanzar y voy a confiar. Y comencé en pandemia, le pedí la gracia, como ustedes decían, pídale la gracia, y comencé. Entonces comenzaba a hacer notas que las pegaba a sticky notes por toda la casa como para animarme y a poner después del Viernes Santo viene la resurrección. Cuando me dé hambre voy a pensar, voy a leerme un fragmento de la Biblia, como dice el padre Claudio, para que eso alimenta y no tener que caer en el ayuno. Y hice una lista de las cosas que le pedí a Jesús, aunque al final me di cuenta que Él le concede a uno es lo que Él sabe que uno más necesita, pero también le da cosas que uno le pide. Entonces, bueno, comencé el ayuno y la verdad no me dio hambre, no me dio hambre en todo el tiempo del ayuno y me sentía como extasiada, como en el cielo. Y como era un tiempo de estar en casa, me sentía súper bien. Todo pasó bien. Mis compañeras, yo vivía con chicas de Francia, de Tailandia, de la India, y yo creo que ellas pensaban que yo estaba medio chiflis, pero ellas me decían, se siente una paz espectacular. Y me mandaron a vivir con varias para completar porque era el tiempo de pandemia. Entonces, si algunas se enfermaban, me mandaban a otro apartamento y así. Y todas me decían, Caroline, qué paz, no sé qué. Y chicas de la India, budistas, hindúes, ateas, y hablábamos de cosas con mucha paz. Entonces, a mí me impresionaba mucho sentir tanta paz que se sentía en la casa y sentía que era la presencia de Dios. Tenía una amiga con la que conversaba en el ayuno y ella me decía, Caro, pídele a Jesús todas las mañanas que venga a ayunar en ti. Había cosas que a mí se me olvidaban y cosas que no, siento que todavía estaba muy nueva y muy verde, digamos, en esto. Y a veces no sentía ganas de hacer oración. Pero sí me acuerdo que lo que siempre hacía era la misa del padre Claudio. Eh, Siempre asistía, aunque sea en video. Tampoco podíamos salir. Entonces la vivía y sentía que eso era como lo que me mantenía realmente en el ayuno y a veces leía las horas de la pasión. Después cuando pudimos salir,
salía porque hice varios ayunos, pero lo que más recuerdo es que después del primer ayuno que yo hice, eh, yo recuerdo que le dije a mi novio, tenía un novio en ese momento mexicano y me acuerdo que le dije al día siguiente del ayuno, yo estaba en el metro de Qatar y le dije, yo veía el sol brillar, yo veía todo lindo, yo me sentía con ánimos, yo me sentía yo. Ahí me di cuenta como que la obra de Dios comenzó, como que yo volví a ser yo. No sé qué pasó todos los años atrás, yo venía con muchas cosas, muchas cargando muchas cosas, pero el día siguiente del ayuno yo volví a sentirme yo, ya no me sentía como apagada, como en modo avión, como yo decía, sino que yo veía el sol brillar más, yo sentía la alegría de vivir, sentía sueños, sentía la emoción de mis sueños nuevamente, sentía la alegría de vivir. Veía el mundo distinto, no les puedo explicar, pero yo volví a sentirme yo. Me acuerdo que ese día le dije, yo me siento como yo era cuando era más joven. Era feliz, una chica con muchos sueños, con mucha energía, con muchos ánimos. Y bueno, eso es lo que más recuerdo de mi primer ayuno. Y en resumen, con los otros ayunos que hice, vino mucha sanación con el tema de mi mamá, porque yo no crecí con ella. Y nuestra relación comenzó a mejorar cuando comenzamos a hacer el rosario juntas. Ese fue como el puente para podernos comunicar. Pero con el ayuno vino el ayuno de ella, que también quiso ayunar. Ella también me veía y yo creo que ella decía, pero ¿cómo hace esta chica? Mis compañeros, yo estaba entrenando en un curso de entrenamiento para otra compañía de aviación y mis compañeros me decían que de dónde sacaba tanta energía y yo estaba ayunando, pero yo no quería decirles que yo ayunaba. Y mi mamá me decía, pero es que yo te veo perfecta. Y yo decía, mamá, es que no es uno, es Jesús que ayuna en uno. Entonces se animó a ayunar, le dio duro al principio, pero siguió, perseveró, terminó el ayuno y al ratico nos dieron un diagnóstico de que ella tenía un tema de cáncer de colon. Gracias a Dios el doctor dijo, estamos a tiempo, vamos a operar. Y mi mamá le pidió la gracia a la Virgen de que por favor no les tocara quimioterapia y así fue. Y hoy en día pues está sana. Y yo siento que habernos dado cuenta de ese diagnóstico fue gracias al ayuno. Ese fue como ya después del segundo ayuno. Y pues yo siempre muy sorprendida porque pues mucha paz, te sientes muy protegido, te sientes muy acompañado de Dios. A veces me daba mucho sueño, pero cuando uno va a la Eucaristía yo siento que eso es lo que a mí me levanta y me mantiene. Mis abuelos también a veces me miran y me dicen, otra vez mi hijita no está comiendo, pero, pero yo creo que ellos me miran y la energía que uno tiene, además Dios delante de la gente como que te da más energía y te da como mejor semblante y te da mejor todo. Hoy estoy en San Pablo y yo digo, Dios mío, tú eres maravilloso. Hoy estoy en el día 38 del ayuno y estoy en San Pablo y puede que tú vivas cosas cuando tú estás solita, lo cuento acá en confianza con la gente que ayuna, sí, uno vive cosas, uno llora, uno saca mil cosas, pero yo estoy en San Pablo y yo digo, tú eres grande, Señor, porque yo no lo he hecho yo. Definitivamente que Jesús está vivo y Jesús lo hace por uno. Em, y pues ha sido como eso, ¿no? Llegar a reuniones familiares y me da mucha pena porque yo no quiero como pues hacerlo público y que la gente diga, ay, ¿cómo haces eso, pobrecita? No sé qué. No, mi abuelita le dice la dieta, pero yo creo que a ella la sorprende verme tan bien y llevar pues 36 días, 37 sin comer comida normal, solo pan y agua y sacramentales y ver que estás bien. Entonces eso ha sido testimonio para mí, como si Jesús dijera, para mí no hay nada imposible, yo estoy vivo y yo hago y yo cambio vidas y yo te mantengo aún sin comer porque no solo de pan vive el hombre, sino de todas las palabras que han salido de la boca de Dios. Entonces, pues esto es un tema para mí muy surreal.
y muy hermoso. Yo sé que Jesús existe desde que era niña, pero han pasado cosas también impresionantes. Entonces en el ayuno, en este último que estoy haciendo, él revuelve muchas cosas y busca, yo me he dado cuenta que en mí busca mucha sanación interior. En este ayuno hubo peleas, gente que me gritó en la cara que estaban hartos de mi Dios y de que yo rezara antes de comer y de que yo siempre como con Dios al lado, ¿no? Y en ese momento me sentí mal, pero después alguien de mi familia, sorprendentemente, me llamó y me dijo, sigue adelante, no sé qué estás haciendo, no conozco lo que estás haciendo, no sé qué está pasando, pero esto que estás haciendo está removiendo muchas cosas y está como destapando ollas, fue la expresión de ella, de esa persona. Está destapando ollas y está destapando cosas, hipocresías, cosas que no se dicen, corazones, dolores. Y yo sí he visto que la gente alrededor como que se desahoga y como que quiere como, destapar eso con lo que el enemigo en el interior quiere dañarte y quiere decirte que no vales y esos mensajes en el interior con los que el enemigo hace banquete, digamos, y Dios saca eso, te quita máscaras. Esa es otra cosa que he sentido muchísimo, que yo con el tiempo me volví muy tímida, no sé si por inseguridad o por qué, pero en el ayuno, yo el otro día escribía en el grupo a las hermanas, les decía, Dios mío, yo estoy como a flor de piel, yo lo que siento lo digo y en algún momento sentí que era un peligro porque yo decía, Señor, por favor, pues hazme prudente porque si yo sentía algo lo decía, si algo me molesta lo digo y eso ha sido como un efecto del ayuno, pero siento que Dios está trabajando en mí como todo ese tiempo en que estuve como, digamos, como en siendo de una manera que yo realmente no era y siento que él ahora me está como equilibrando, como diciéndome, debes hablar, aunque te dé pena y sobre todo de mí. Por ejemplo, hoy me lanzó hacia el agua cuando yo no esperaba hablar y debes decir lo que sientes, debes pedir perdón, no te debes guardar las cosas, debes expresar, debes hablar, porque yo toda la vida cargaba como yo solita, como que no voy a molestar a nadie, no voy a expresar lo que siento, no quiero incomodar. Y Dios como que me ha dicho, pero es que sola no se puede. O sea, necesitamos de los demás, se necesita hablar, se necesita pedir perdón, se necesita conversar, em, se necesita expresar, porque tantas emociones reprimidas también pueden enfermar. Y pues ha ido como sacando eso. Tuve una conversación con mi papá fuerte también y, y me he dado cuenta que cuando uno expresa lo que siente, más se une con las personas, porque es sincero y es honesto, con respeto, claramente. Me di cuenta de que Dios me quitaba las máscaras tanto que me hizo darme cuenta de que yo no era perfecta, como muchas veces me pensé, que no era, eh, digamos que tan, sí, como tan perfecta como a veces me veía, sino todo lo contrario. Y en el ayuno muchas veces me salían unas palabrotas y yo decía, Dios mío, ¿de dónde sale este genio? Y Jesús me mostraba, es que mira lo que hay en el interior, es que esa eres tú, esa eres tú. Que todo el mundo me ve tan calmada, tan tranquila, yo soy así. Y siempre supe que tenía un carácter muy fuerte, por eso no hablo mucho cuando estoy de mal genio, porque sé que tengo un carácter como muy, que cuando se me sale es como, pero en este ayuno creo que él ha querido como sanar eso. Y digamos que me mostró también como la rabia que había dentro desde que era niña. Em, tantas cosas. Él destapa muchas cosas. Es como si te quitara máscaras y máscaras y máscaras y te mostrara realmente qué tienes adentro, quién eres y que no eres tan perfecta como te crees ni tan buena como uno piensa a veces que es, sino como si él dijera, mira qué hay de verdad para que puedas trabajar en eso. Me mostró toda la rabia que tenía, todo el resentimiento que tenía y lo pude expresar. Em, y pues me dijo también como no hay que quedarse caído porque hubo momentos de tentación
en el ayuno fuertes y pues caí en algunas cosas y me di cuenta de que estaba pecando. Y dije, y el diablo siempre, o sea, el enemigo quiere hacerte creer como, ves, o sea, ¿para qué ayunas? Tú vas a seguir siendo pecadora, eres súper imperfecta ahora que lo sabes. ¿Y para qué? ¿Para qué ayunas? No ayunes. O sea, ya encima de todo, hasta ayunando, cometes errores. Entonces, ¿para qué ayunas? Y yo me acordé de San José María Escrivá Balaguer, el fundador de mi colegio, que siempre nos decían, nunca te quedes caído. O sea, el Señor dejó la confesión para ir y sacar lo que tú no puedes controlar, la basurita, digamos, dejarla ya en el confesionario, en la ternura de Dios, y lo confieso y lo reconozco, y cuando lo reconoces, entonces puedes ir un paso más adelante. Entonces fui y me confesé y yo sentía una pena porque yo decía, Dios mío, ayunando de verdad, yo ayunando, entonces yo no tengo como remedio. Y, y, y Dios era como si me dijera, eres humana, pero ten la humildad de ir, de reconocer, confiésate, arriba, levántate, sacúdete y vamos para adelante. Y entonces, pues sí, me ha pasado como 2 veces en el ayuno y el genio se me vuela mucho y yo digo, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué yo tengo este carácter, este genio? Ay, por favor, controla mis labios, controla mi, mi mente. Pero ha sido como una enseñanza, ¿no? No eres perfecta, pero pues si te caes, hay que levantarse y con humildad reconocer que no lo eres, no eres perfecta, pedir perdón y seguir para adelante. Y es como lo que he hecho. Pasó algo divino hace unos días. El padre Claudio, en mi primer ayuno, nos insistió con el perdón. Y desde ese ayuno pasaron cosas hermosas con el perdón. Mucha gente, digamos, de sitios donde yo había estudiado con la que no me hablaba, gente que me había hecho sentir muy mal y me di cuenta también de lo que yo hacía mal, porque uno se cuenta las historias siempre como desde el lado víctima. Es que me hicieron, es que me maltrataron, es que me dañaron. Y entonces uno se cuenta esa historia por años y se hace daño. Pero después en el ayuno también pude ver como Jesús como, ¿y tú qué hacías? ¿Y tú cómo eras? ¿Y tú qué decías? Entonces me pude dar cuenta también de quién yo era. Entonces yo decía, el padre decía, pidan perdón, sea culpa de ustedes o no, llamen un mensajito, llamen, pidan perdón. Y yo, entonces yo marcaba, yo decía con nervios o sin nervios, esto va porque va. Y llamé a mucha gente de mi colegio con la que habíamos quedado, digamos que ya no nos hablábamos mucho, pero era gente que yo quería mucho en mi corazón y que quiero muchísimo. Y, y las respuestas fueron sorprendentes. Fue divino reencontrarme con muchos de grandes amigos de mi cole y de hasta de la universidad y hablar con gente con la que no hablaba así y pedir perdón y ver cómo eso es raro, pero alivia el corazón de los demás y se recibe de una manera muy agradable. Y como ellos en respuesta decían como no, o sea, no, no, perdóname tú a mí. Y eso me conmovía hasta las lágrimas. Ay, ay, qué pena. Porque es verdad que el enemigo quiere alejar, el mundo quiere alejar, el orgullo quiere alejar. Y Dios une. Y cuando uno da el paso, sea tu culpa o no sea tu culpa, se sanan muchos corazones. Entonces fue muy lindo ver la respuesta de tantos amigos que de pronto dirían, wow, ¿de dónde ese mensaje? Y las respuestas tan lindas y ver que la amistad seguía a través de los años y por malentendidos, inmadureces, edad, nos alejamos, pero que el amor sigue. Eso fue divino, ver esa gente que uno ama con su corazón, responder tan lindo ante palabras tan sencillas como, oye, perdóname, creo que hice mal.
Y me respondían tan bonito y me decían después, Caro, ¿cuándo nos vemos? ¿Cuándo estás en Colombia? Y yo decía, Dios mío, tú eres hermoso. Tú vienes a reconstruir, como tú dices, hago todas las cosas nuevas. Em, Así que eso le da mucha paz y mucho alivio al corazón y quita muchos pensamientos y mentiras que nos se meten en la cabeza, que no son siempre verdad, imaginaciones y dolores. Eso desde el primer ayuno y en este último, eh, a causa de que yo, pues, se me sale expresar todo lo que siento, me vi con un amigo hace 2 años acá en Colombia y también le dije muchas cosas, tuvimos un momento tenso y tuvimos como una pelea. Y desde esa vez, desde hace 2 años no me hablaba. Entonces volví a ayunar, voy en el día 35, 38, perdón. Y hace 2 días volví a sentir, saliendo de la misa, Jesús pide perdón. Entonces, ay, Señor, pero entonces salí de la misa y ese pide perdón fue, ve hasta su casa, porque tú sabes dónde vive, porque tú sabes que no te ha respondido, porque tú sabes que no responde mensajes, porque tú sabes que no te quiere ni ver, porque tú sabes que la embarraste. Entonces yo, ay, bueno, entonces salí de la misa decidida con eso acá y yo dije, bueno, lo que tú quieras. Y si él responde mal, mi mamá siempre me dice, como que cuando la gente te responda mal es venido de Dios, tómalo como venido de Dios, con paz. O sea, eso es porque Dios lo quiso así y ofrécelo y ya. Entonces yo dije, bueno, si de pronto está bravo todavía, pues lo tomo como que es venido de ti y va, yo voy a hacer lo que yo sé que debo hacer. Y pues llegué y la respuesta nuevamente, aunque no siempre uno es garantía, pues uno no siempre debe esperar que va a ser divino, uno simplemente tiene que pedirle perdón a las personas a las que de pronto les hizo daño sin esperar que te abracen y que te adoren y que no, muchas veces no pasa, pero que pase, pues es hermoso. Y ese día, para sorpresa mía nuevamente, después de 2 años que no me respondía, que no quería ni hablar conmigo, porque la verdad yo sí fui ese día un poco fuerte y tenía que pedirle disculpas. Y yo llegué y también me abrazó y me dijo, pues la disculpa va de aquí para allá también. Y me abrazó así como por un minuto y me dijo, qué lindo volver a estar bien, ¿verdad? Y yo sentí ese abrazo como de un oso gigante porque esta persona es amiga mía desde que éramos casi niños y quedamos en que pues sí, la amistad no es solo para gente perfecta. O sea, nos molestamos y cometemos errores y tal, pero pues uno puede volver y decir, oye, no hice esto bien, qué pena, lo siento mucho y bueno, y seguir adelante. No sé si vamos a seguir siendo los mismos amigos que éramos antes y si va a poder ser como fue hace muchos años, pero lo más chévere es saber que uno se queda con el corazón tranquilo y que le pudiste decir a esa persona, yo te quiero con mi alma y me duele haberte, si te hice sentir mal y que esa persona se quede con la tranquilidad en su corazón, eso es muy lindo. Eso para mí es de los regalos más grandes que Dios me puede dar. Y bueno, eso creo que ha sido como lo más grande y escuchar a gente cercana mía que no tenía ni siquiera ganas de saber de Dios, como hablar conmigo con tranquilidad de temas, poder hablar con mis amigos, amigos que son hinduistas, budistas y sentir que no soy tan soberbia como era antes y que no soy tan imponente como era antes y que tal vez a mí no se me aparece un ángel. Hay gente, yo escucho en los testimonios que hay gente que ve muchas cosas extraordinarias y tal. No sé, Dios sabe que necesita cada alma, pero sí he sentido que Él me ha hecho ver mucho por dentro. Una vez también me dejó ver cómo le hablaba a mi mamá y eso me frenaba mucho. Decía, Dios mío, ¿cómo me puedo creer tan perfecta? Qué ceguera en la que puedo vivir, en la que puede vivir uno si yo no te pido ayuda y si yo no te pido que
que vengas a mi vida y hago un esfuerzo grande por escucharte en medio de tanto ruido. No me hubiera dado cuenta nunca y yo que la amo con mi corazón, ella es mi héroe además porque de niña le decían que no me tuviera y ella contra viento y marea, contra el mundo entero, contra la gente que le dejó de hablar en su embarazo, contra lo que fuera, me tuvo. Siendo una niñita de, no sé, 16, 17 años, no sé cuánto tenía. Entonces yo siempre la he tenido como en un, wow. Para mí ella, aparte de ser mi mamá, le siento una admiración y un respeto muy grande que no siempre supe expresar por mis vacíos, por mi inmadurez, porque estaba sentida con ella, porque de pronto cuando chiquita ella no tenía la plata para tenerme y hizo el sacrificio de dejarme con mis abuelos y eso me resintió de niña. Pero pues de grande y haciendo estos ayunos y todo esto, he entendido y me he dado cuenta de pues de cómo es mi personalidad, el carácter que tengo y de cómo tengo que perdonar y de cómo hablo también, que no siempre hablo bien, que he sido grosera. Dios me dejó como sentir era como si yo pudiera ver en una escena desde afuera cómo esa chica le hablaba a su mamá sin darme cuenta, con toda la rabia que yo tenía por dentro y como si también pudiera sentir lo que ella como mamá, en su nobleza no decía nada, pero lo que ella como mamá sentía. Y hoy me dolió mucho. Entonces Dios como que me ha ido como ayudando a ajustar esas cosas, como para que yo no solo la quiera, sino la quiera bien y que ella lo pueda sentir. Y así mismo con muchas otras personas, con mi papá, que es una relación que ha ido como mejorando con el tiempo, teniendo conversaciones difíciles, teniendo la valentía y pidiéndole a Dios que me dé las palabras para poder comunicarme con él, para poder hacer que sea una relación mucho mejor. Entonces, bueno, creo que Dios trabaja en el interior y pues la paz que se siente, levantarse por las mañanas y sentir que estás casi que en el paraíso porque estás ayunando, que la gente me imagino que pensará, ay, pobrecita, no está comiendo por 40 días, pero uno lo que piensa es, no, ya se va a acabar y yo no quiero que te vayas de mi vida, no quiero dejar de sentir esto, no quiero dejar de sentir esta paz. Yo salgo y oigo a la gente como, va, sí, al super alegre está y yo estoy como en una tranquilidad que yo digo, uy, es muy rico, Jesús, sentirte muy cerca y, y sentir esta paz que se siente. Ah, también lo otro es que yo quería cambiar de carrera. Entonces, yo comencé hace 7 días algo que se llama los muros de Jericó. Y finalizando el ayuno, dije, bueno, lo programé y dije, voy a hacerme los muros de Jericó y voy a hacerle una novenita a San Charbel y voy a hacer San Pablo. Al segundo día de los muros de Jericó, yo había aplicado para un puesto en línea y el padre en el video decía, este muro de Jericó, esto rompe muchas cosas, tengo miles de testimonios de gente que necesita trabajo y encuentra trabajo y no sé qué, y abro el celular y dicen, hola, has sido aceptada en la empresa tal, no sé qué, eres bienvenida a nuestro equipo. Yo decía, Dios mío, qué belleza. Entonces, bueno, una nueva aventura en esta nueva etapa en la que yo no estoy en la aviación, sino en otro tema. Y pues bueno, cosas muy lindas, uno se siente muy protegido, muy en calma, muy en paz. Nunca había querido dar el testimonio porque me daba mucha pena, no quería como aparecer en redes y como estar ahí. Pero bueno, si Dios ya lo quiso hoy, lo estoy haciendo realmente solo porque esta mañana viendo un testimonio de Rúa, una chica dijo como que ella le decía a Dios, ¿cómo te puedo pagar? ¿Cómo te puedo pagar? Y que Jesús le dijo dando testimonio. Y yo, uy, yo sentí que eso era para mí. Entonces dije, bueno, a pesar de la pena o de lo que sea, creo que yo tengo que hacer esto porque si hay que ser agradecido, Él es Jesús es como,
Es, es un amigo de verdad, es el ser más suave, amable, dulce e incondicional que uno puede tener. Y lo siento desde niña, desde la Eucaristía. Yo crecí en el Opus Dei y siempre nos decían que Dios estaba vivo en la Eucaristía y yo lo sentía desde niña. Y nunca sentí que me juzgara a pesar de que yo era alguien que hacía lo que me daba la gana, de que pecaba mucho, de que nunca sentí que me juzgara, nunca entendí que no lo entendieran, nunca entendí que hablaran tan mal de él. Em, pero entiendo que quien no lo conoce, pues no, pues no sabe quién es. Entonces em, dije, bueno, Jesús ha sido demasiado lindo, Dios es muy grande y muy generoso, dando aún lo que no merecemos. Y pues yo tengo que hacer esto porque uno debe ser fiel con los amigos que son fieles con uno. Y Jesús ha sido alguien, un amigo incondicional, el mejor, lo más suave y lo más amable que puede existir. Entonces, bueno, espero que pueda servir de algo y que Dios nos dé perseverancia a todos los que estamos acá, porque sé que el beneficio de este ayuno no es solamente por intereses personales. Yo sé que esto mueve muchas cosas en el mundo y que podemos hacer mucho por un mundo que está muy sediento y necesitado de saber qué es el amor de Dios, ¿no? Que es Dios quien lo tiene. Cuando Dios quiere que uno haga una cosa maravillosa, Dios pide que uno haga un acto chiquito, que uno ponga algo desde su humanidad, algo súper chiquito. Y uno le parece gigante, ¿no? Pero él dice, por ejemplo, con lo que te decía de los muros de Jericó, Jesús le daba la orden a Josué, ve y camina y toca la trompeta y, y las murallas se van a caer. Y yo creo que todo el mundo decía, las murallas se van a caer porque yo voy a tocar una trompeta. Pues yo creo que ellos en su interior pensaban, me imagino yo, eran humanos, ¿no? Como uno. Entonces, igual, en el ayuno Jesús, y uno lo ve gigante, uno dice, voy a derrumbar una muralla, como yo creo que Josué diría, tú quieres que yo derrumbe las murallas de una ciudad, pero Señor, o sea, entonces lo mismo, el ayuno de 40 días, eh, tú pide la gracia, tú comienza, que yo lo hago por ti. Y uno dice, no, no, porque uno siempre carga con todo. Tú aplica, que yo te doy el trabajo. Tú aplica y reza. Y yo miro qué hago. Tú descansa en mí y yo actúo. Pero ese primer pasito me he dado cuenta que es lo que cambia todo, cambia vidas. Ese pasito de confianza es lo que me he dado cuenta que Jesús nos pide un pasito de confianza, por más absurdo que suene. Y cuando uno da humanamente, en su capacidad, en su pobreza, digamos, ese pasito, Dios se despliega, se manifiesta. Y creo que eso es como el... Sí, no, no quería dejar de compartirlo porque uno a veces siente miedo, pero cuando uno se lanza con fe, abandonado, como dice la novena del abandono, Jesús hace maravillas, da el pasito y yo hago lo grande.